El otro día me eligieron presidente, che, no, pues yo cero política, pero no sé, andaba buscando laburo yo, justo pegué un contacto, un amigo, viste, estaba en un bar, no, das el perfil, firma acá, decir esto, presidente de la nación. Un día estás tirando currículum de mozo y el primer día de laburo tuve un quilombo con la bicicleta, llegué tarde, me cagaron a pedo, arranqué con una cagada de pedo. Al principio hubo una mezcla entre muchas charlas que había que ver, muchas conferencias para la foto, qué sé yo, y después a la noche mucha joda, ¿viste? No, cómo le gusta la fiesta a los políticos, no me daba el cuero, ¿no? Y de bebidas que no conocía, de bebidas que no conocía con letras que no conocía. Hay letras de más, hay más letras. Y le digo, ¿qué es esto? Me dicen, no, estas son las... O sea, sos presidente, te enteras de cosas que no se enteran todo el mundo. Me entero que hay todo un sistema subterráneo que une todos los congresos con los boliches. No manejan billetes, le manejan todo como si fueran unas castañas de cajú. Muy raro. Estuve un poco con eso y después ya como que medio que me aburrí, ¿viste? ¿Cuánto puedes estar de joda? Tenía ganas de hacer algo, digo, bueno, ¿qué podemos hacer para laburar? Ah, pero si querés ayudar ahí en todos lados, el país está para atrás. No sé, ¿qué es lo más urgente o con qué se puede ayudar más? Si le tengo que ser sincero, presidente, hay mucha gente. Promedio de 20 hijos por persona. Son conejos, ¿cómo vamos a hacer? Hay gente que le tenemos que dar una educación, un trabajo, un sentido de la vida y andan así. Estamos tratando de que se mueran, se maten entre ellos, tirarle drogas más fuertes. No hay caso. Listo. Hoy lo solucionamos, dije. Llamamos un par de chicos. Ronda de ideas. A ver. El militar quería mandar una enfermedad, un terremoto, qué sé yo. Le digo, no. Vos te querés ir temprano a tu casa. Esa es la fácil. No quiero, no me gusta. Vamos a dejarla como opción B. Uno dijo que hacerlos gay, hacer un decreto que todo el mundo sea gay por unos 5 o 10 años. No sé. Seguimos. Otro dijo que hagamos tipo como hagamos cosas en el agua, hagamos a las personas estériles por un par de años. Y le digo, pero después tenemos para volver a hacerlos fértiles. Eso lo vemos después, me dijo. No, cualquier cosa no. Y saltó uno y dijo, señor presidente, le traje al tipo que nos va a dar la solución. Y hizo pasar un científico. ¿Y cuál era la solución del chabón? Encoger el país. Todos, un cuarto de tamaño. Miden 40 centímetros. Va a haber más espacio. No tenemos tanto problema de medio ambiente. Lo que tienen que comer. Menos. Lo que van al baño. Se administra mejor todo. Ganamos por todos lados. Le digo, no tiene ninguna contra. Sí, tiene un montón. Pero no se las puedo decir porque se las estoy tratando de vender. No sería ético. No, claro, disculpame. Yo dije, ya fue, vamos a probarlo. Porque si hacemos lo mismo, vamos a terminar al mismo lado. Entonces, y el tipo tenía todo preparado, le cargamos en la tarjeta, tocó un botón, se encogió toda la Argentina. Y de impulsivo yo, porque había que haber preparado un poquito más el ambiente, ¿viste? La gente medio que se enojó porque no le avisamos que le encogíamos. Así como me lo vendió, yo pensé que se encogía todo y era todo miniatura. Pero no, se encogió nada más que la gente. No agarraron el cepillo de dientes en el baño, no llegaban al ascensor, tuve que sacar unos zancos para que use todo el mundo, ¿viste? Se encogieron mi señora y mis chicos y yo no me encogí, entonces es todo como muy raro. Tuve que controlar los perros callejeros porque eran osos que me atacaban a las viejas que iban corriendo, los autos eran gigantes, tuve que sacar tandas de autos de nenes, producción en masa para que todos vayan a laburar. Los padres empezaron a usar la ropa de los nenes, los nenes la ropa de los bebés, y a los bebés los bebés empezaron a usar ropa de loros, que había una vieja que tejía ropita para loros. Y se llenó de guita, la vieja se hizo una empresa enorme. Así que fue medio un quilombo, pero de a poco empezó, ¿viste? Empezaba a funcionar mejor las cosas. La gente tenía la casa mucho más grande. La gente se compraban un cuarto de helado, comía toda la familia. Tenía algo de, che, esto es nuevo, de descubrimiento. ¿Viste? Jugar al fútbol era una cosa diferente. Y se volvió nos volvimos una sensación mundial y lo empezaron a implementar en todos lados. Empezaron a encoger todos lados, ¿viste? Después me di cuenta que era todo un plan para controlar Claro, cómo se te va a retobar el pueblo si mide medio metro, ¿no? A mí me parecía raro que los militares no se habían encogido. Sacaron un decreto para que todos laburen en fábrica y pensaron que, viste, que lo iban a poder manejar mejor. Y no, a la gente la podés boludear hasta un punto y nos pasamos de largo y se la agarraron conmigo encima, viste. Iba a laburar, me salían de la nada que no los veía venir y me clavaban, tienen unas faquitas que está bien, son chiquititas, pero te pinchan, te duelen, viste, me rompían toda la ropa. Se pudrió todo, se empezaron a ver peleas en las calles, los militares pateando personas. Claro, eran tan chiquititos que te soslayaban la seguridad.
Hicieron una pelota enorme que arrasó con todo y me venían a buscar a mí, no sabía qué hacer, ¿viste? Estaba como que no sabía qué hacer, así que me dejé el bigote y me hice chiquitito y me metí entre la gente, ¿viste? Ahí a quejarme, qué sé yo, le pegué a unos militares y le dejé el mambo a otro. Y no, eligieron de presidente un gatito que tenía reproducciones, no sé cuántas, miles de millones de reproducciones en YouTube. Y calmó todo. Lo miraban y se reían, no tenían ganas de pelear, los militares aflojaron. Sí, es uno de los mejores líderes que tuvimos. El tipo cortaba a fondo, te aumentaba los impuestos, pero nada, se ponía un gorrito de lana, se ponía a jugar con unas pelotitas, te lo comía, ¿cómo te va a enojar?